Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que es algo que te gustaría ver, por favor, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Pero bueno, esta semana vamos a hablar del caso resuelto del destripador de Gainesville, un asesino serial que mató a 8 personas en solo un año entre 1989 y 1990. El destripador en realidad pudo evadir la detección durante bastante tiempo. La policía que investigaba este caso incluso pensó que otro hombre era el responsable durante un tiempo. Sin embargo, eventualmente fue descartado y el verdadero asesino finalmente fue capturado. Así que para el caso de hoy vamos a retroceder hasta el año 1990 en, obviamente, Gainesville, que es una ciudad en el norte de Florida, en Estados Unidos. Gainesville era un lugar bastante agradable para vivir. Por lo que he podido averiguar, las tasas de criminalidad eran relativamente bajas. Bueno, la policía ahí tenía algunos delitos relacionados con robos y algunos incidentes de ebriedad y desorden, pero en general era un lugar bastante seguro para estar. Muchas personas que vivían ahí incluso dejaban sus puertas sin seguro por la noche porque no pensaban que tuvieran de qué preocuparse, o al menos así era hasta que ocurrió este caso. Era agosto de 1990, así que era otoño y un nuevo año escolar en la Universidad de Florida estaba a punto de comenzar. Así que los estudiantes universitarios estaban dejando las casas de sus familias y los dejaban en los campus universitarios en preparación para el nuevo semestre. Y dos de estos estudiantes eran dos amigas, Sonia Larson de 18 años y Christina Powell de 17 años. Sonia y Christina iban a comenzar su primer año en la Universidad de Florida, este ciclo escolar, ya que se habían graduado de la preparatoria el año anterior. Sonia Larson era la menor de sus hermanos. Ella era la consentida de la familia y era de Deerfield Beach, en Florida. Era una estudiante de honor y le encantaban los niños. Era una persona muy cariñosa y soñaba con tener una carrera en la educación. Quería ser maestra de preescolar. Sonia también era la manager de su equipo de baloncesto y era una miembro apasionada de estudiantes contra el manejo ebrio. Christina Powell, de 17 años, creo que era originaria de Jacksonville y solía escribir columnas para la revista de su preparatoria, además de ser editora del anuario. Christina asistía con frecuencia al grupo de jóvenes de su iglesia, le encantaba el estudio bíblico y decidió que quería especializarse en teología, pero también le interesaba la arquitectura. Y las dos chicas se conocieron durante el semestre de verano porque compartían dormitorio. Luego, avanzando rápido hasta agosto de 1990, como dije, era un nuevo año escolar y ambas chicas iban a asistir a la Universidad de Florida. Sonia y Christina llegaron a Gainesville el viernes 24 de agosto y comenzaron a mover todas sus cosas a su nuevo departamento, que compartían, que estaba en el complejo de departamentos Williamsburg Village y estaba a solo unas 4 cuadras de la escuela. Pasaron la mayor parte de ese viernes solo descargando sus autos y desempacando, y también fueron al Walmart local para comprar algunas cosas para su nuevo lugar. Más tarde salieron a cenar y al volver al departamento se detuvieron en una tienda porque Sonia necesitaba llamar a su madre desde el teléfono público, instalado aún el teléfono de casa. Después de esto, regresaron a casa y probablemente solo empezaron a relajarse para la noche y decidieron que iban a continuar desempacando al día siguiente. Tanto Cristina como Sonia estaban muy emocionadas. Este era el siguiente capítulo de sus vidas, una nueva aventura para ellas y estaban emocionadas por el próximo año escolar. Sin embargo, tristemente, las dos chicas nunca llegarían a comenzar sus estudios en la universidad porque fueron asesinadas brutalmente antes de que iniciara el semestre. Como mencioné anteriormente, Sonia y Cristina se mudaron a su departamento el viernes 24 de agosto y 2 días después, el domingo, su tercera compañera de cuarto debía llegar al dormitorio.
Otra chica se iba a mudar con ellas y ese día los padres de Cristina también habían planeado ir a visitarla y echar un vistazo a su nuevo hogar. Sin embargo, llegó el domingo y los padres de Cristina estaban un poco preocupados porque no habían tenido noticias de Cristina en un par de días. La última vez que supieron de ella fue el viernes anterior cuando se mudó. Y los padres de Sonia Larson y su novio tampoco habían tenido noticias de ella. De hecho, nadie había tenido noticias de las dos chicas en días, lo cual parecía bastante extraño, pero no creo que la gente pensara demasiado en eso. Tal vez pensaron que las dos chicas estaban ocupadas. Acababan de mudarse, así que lo más probable es que estuvieran ocupadas desempacando y organizando su nuevo hogar. Así que, aunque los padres de Cristina no habían estado en contacto con su hija por un tiempo, aún así decidieron ir a su nuevo lugar en Gainesville el domingo 26 de agosto para verla como lo habían planeado. Sin embargo, cuando llegaron y tocaron la puerta de Cristina y Sonia, no hubo respuesta. En ese momento sus preocupaciones aumentaban. Estaban muy preocupados por las chicas, así que decidieron contactar a la policía local y pedirles que derribaran la puerta para ver si las chicas estaban adentro. La policía llegó al departamento poco después y derribaron la puerta principal y cuando lo hicieron se encontraron con una escena horrible. Dentro de ese departamento estaban los cuerpos sin vida de Sonia Larson, de 18 años, y Christina Powell, de 17 años, y era evidente con solo ver la escena que habían sido asesinadas. La policía ahora tenía un doble homicidio en sus manos y se determinó que las víctimas llevaban muertas bastante tiempo. Probablemente las habían matado ese viernes por la noche, su primera noche en el departamento, o en las primeras horas del sábado por la mañana. El primer cuerpo que la policía encontró fue el de Sonia Larson y la descubrieron en su cama de agua en el piso de arriba, en el último piso del departamento. Se cree que probablemente estaba dormida cuando la atacaron, por eso estaba en la cama y su asesino la apuñaló 20 veces con un cuchillo. Ahora el cuerpo de Sonia parecía como si lo hubieran jalado hacia la parte inferior de la cama por las piernas y había marcas de sangre en la cama donde su cuerpo había sido arrastrado. Después de arrastrarla hasta el pie de la cama, el asesino le abrió las piernas y la dejó en una posición lasciva. El cuerpo de Christina Powell fue encontrado en la planta baja del departamento y pronto se determinó que su asesinato había durado mucho más que el de Sonia. El asesino había pasado más tiempo con Christina. Christina había sido violada y su muñeca había sido atada con cinta adhesiva para evitar que intentara defenderse de su atacante. Sin embargo, no se halló la cinta en la escena. Pudieron darse cuenta de que había sido atada con cinta debido a las marcas de residuo pegajoso en su muñeca, pero el asesino había quitado esta cinta después de su muerte y se la llevó consigo. Christina fue hallada acostada de espaldas. También había sido apuñalada hasta la muerte y, al igual que con Sonia, sus piernas habían sido separadas y dejadas en esa posición, y su ropa había sido cortada de su cuerpo con un cuchillo y luego simplemente arrancada. Sin embargo, el asesino no se detuvo ahí. Después de que Cristina murió, de hecho, mutilaron su cuerpo. Quienquiera que haya hecho esto, en realidad le cortó los pezones a Cristina y estos nunca se encontraron en la escena. Así que el asesino se los llevó probablemente como un trofeo enfermo. El arma homicida tampoco fue recuperada en la escena, pero al observar las heridas de puñalada en los cuerpos de las víctimas, la policía pudo determinar que se utilizó un cuchillo militar de supervivencia Ka-Bar de 7 pulgadas. Sin embargo, algo que sí se encontró en la escena fue una toalla y una botella de detergente para lavar platos, y esto se descubrió junto al cuerpo de Christina Powell. La policía cree que el asesino usó esto para lavar el cuerpo de Christina en un intento de eliminar cualquier evidencia de violación, porque como sabemos, Christina fue agredida sexualmente. Así que después de que se encontraron los dos cuerpos, se inició de inmediato una investigación para tratar de atrapar a quien les hizo esto a las chicas y saber por qué. ¿Cuál fue el motivo aquí? ¿Fue esto solo un ataque al azar o Sonia y Cristina habían sido atacadas por alguna razón?
La policía estaba investigando varias teorías diferentes, una de ellas era el robo. Pensaban que tal vez esto había sido una situación de robo que salió mal. Sin embargo, esto finalmente fue descartado porque no parecía que se hubiera robado nada del departamento de la chica. También consideraron la posibilidad de que tal vez esto fuera una situación de romance que terminó mal, tal vez un interés amoroso o un exinterés amoroso de Sonia o Cristina había hecho esto, pero una vez más esta teoría fue descartada. La evidencia que tenían y la forma en que mataron a las chicas hacía que pareciera más bien un ataque al azar. No parecía que esto fuera algo personal. Parecía que las chicas habían sido asesinadas por un completo desconocido. De hecho, la policía pensó que este doble homicidio podría haber sido el inicio de un asesino serial, porque algunos de los detalles de este ataque tenían similitudes con casos de asesinos seriales. Por ejemplo, el hecho de que las chicas habían sido atadas. Esta es una característica común de los asesinos seriales, atar a sus víctimas. El hecho de que los pezones de Cristina habían sido cortados y llevados, eso es otra cosa que vemos a menudo. Los asesinos seriales a menudo se llevan algo de la escena del crimen, ya sea una parte del cuerpo de la víctima o simplemente un objeto que encuentran en el lugar del asesinato. Se llevan algo porque les recuerda lo que hicieron y quieren recordarlo porque les da placer. Otro dato sobre el caso que sugirió a la policía que podría tratarse de un asesino serial fue la forma en que dejaron los cuerpos de las chicas. Ambas fueron colocadas con las piernas abiertas. Ambas fueron colocadas en posiciones muy degradantes sexualmente. De nuevo, los asesinos seriales suelen hacer algo así porque, primero, quieren humillar a sus víctimas y, segundo, quieren que la persona o las personas que encuentren los cuerpos se queden aún más impactadas cuando se topen con la escena. Muchas cosas sobre estos dos asesinatos le indicaron a la policía que posiblemente esto era el inicio de una ola de asesinatos y tenían razón. De hecho, antes de que la policía siquiera tuviera la oportunidad de empezar a investigar adecuadamente este caso, ya tenían otro asesinato en sus manos. Krista Hoyt, de 18 años, era una estudiante de honor. Ella estudiaba química en el Colegio Comunitario de Santa Fe y había decidido que después de la universidad se iba a transferir a la Universidad de Florida porque su sueño era trabajar en ciencias forenses con el FBI algún día. Ella quería ser técnica de laboratorio criminalístico. Krista era descrita como una joven muy confiable. Siempre era alguien en quien podías confiar y también era muy cautelosa y consciente de la seguridad. La gente decía que ella nunca le abriría la puerta a un desconocido. O sea, en el momento en que ocurrió este caso, Krista tenía un trabajo en el departamento del sheriff del condado de Alachua y ahí trabajaba en la sección de archivos. Ella tenía que ir a trabajar en un turno nocturno el sábado por la noche, o sea, el 25 de agosto. Sin embargo, llegaron las primeras horas de la mañana del 26 de agosto y Krista simplemente no se presentó a su turno. Como acabo de decir, Krista era una persona muy confiable, así que esto era increíblemente extraño y fuera de lo común para ella no presentarse al trabajo. Por eso, como esto era tan inusual, sus compañeros estaban bastante preocupados por ella y decidieron notificar a la policía para que un oficial pudiera hacer un chequeo de bienestar a Krista. Alrededor de las 12:30 a 1 de la mañana enviaron a un oficial al departamento de Krista, pero cuando tocó la puerta no hubo respuesta. Siguió tocando durante unos minutos más, pero aún así nadie respondía y la puerta estaba cerrada con llave, así que no pudo entrar. Así que este oficial empezó a caminar por el costado del departamento, tal vez solo para ver si había alguna luz encendida adentro o si podía mirar por una ventana, y mientras caminaba notó que la cerca de malla que rodeaba el departamento de Krista parecía como si la hubieran empujado hacia abajo, como si alguien hubiera pasado por encima de ella. Ahora Krista tenía una puerta corrediza de vidrio en su habitación y cuando el oficial se acercó a esta puerta,
pudo notar que alguien la había manipulado recientemente, que habían forzado la cerradura. Y frente a esta puerta de vidrio había una persiana, y esta persiana estaba bajada casi por completo, excepto en la parte de abajo de un lado, donde la persiana estaba un poco levantada. Este oficial se puso en el suelo, apoyado en manos y rodillas, agarró su linterna y la apuntó dentro del departamento a través de este pequeño espacio en la parte inferior de la persiana. Y cuando lo hizo, vio el cuerpo sin vida de Krista Hoyt, de 18 años, y ella había sido decapitada. Krista fue encontrada completamente desnuda y su cuerpo decapitado estaba recostado sobre su cama, pero era como si el asesino hubiera intentado hacer que se sentara. Había sido colocada en una posición como sentada en su cama y su cabeza había sido puesta en un estante que estaba directamente frente a su cuerpo. Sin embargo, la acumulación interna de sangre en su cuerpo indicó a las autoridades que ella había estado acostada boca abajo en su cama durante bastante tiempo antes de que la acomodaran y la decapitaran, lo que sugiere que el perpetrador mató a Krista y luego simplemente se quedó en su departamento con su cuerpo sin vida durante varias horas antes de finalmente decapitarla y acomodar su cuerpo. La ropa de Krista había sido cortada y arrancada de su cuerpo. Había sido agredida sexualmente y también había sido atada con cinta adhesiva, la cual fue retirada después de su muerte y el asesino se la llevó consigo. Pero nuevamente pudieron darse cuenta de que anteriormente había estado atada con cinta porque había marcas de residuos pegajosos en su muñeca. La causa de su muerte fue solo una puñalada en la espalda, pero esta herida perforó su corazón y se determinó que el cuchillo que causó esta herida era del mismo tipo que se había usado para matar a Sonia Larson y Christina Powell solo unas horas antes. Y al igual que con Christina Powell, Krista Hoyt también había sido mutilada después de la muerte. También le cortaron los pezones. Había tantas similitudes entre estos tres asesinatos. 3 chicas jóvenes de aproximadamente la misma edad habían sido asesinadas con pocas horas de diferencia, así que la policía sabía que todas habían sido asesinadas por la misma persona. Realmente tenían a un asesino serial entre manos. Y por supuesto, la gente de Gainesville estaba aterrorizada. Esta persona ya había quitado la vida a 3 mujeres jóvenes e inocentes y todos, especialmente otras mujeres jóvenes, tenían mucho miedo de ser las siguientes. Los padres empezaron a llamar constantemente a sus hijos para saber cómo estaban, porque obviamente la mayoría de ellos estaban lejos en la universidad. Aunque algunos estudiantes de hecho empacaron todas sus cosas y regresaron a casa de sus familias porque este asesino parecía estar atacando a estudiantes, estaban muy asustados. La gente salía y compraba artículos de defensa personal como bates de béisbol, pistolas paralizadoras, pistolas y gas pimienta. Los estudiantes se mudaban unos con otros y dormían por turnos para que siempre hubiera alguien vigilando por si entraba algún intruso. Las estudiantes les pedían a sus amigos hombres que se quedaran en sus departamentos con ellas, creyendo que el asesino posiblemente lo pensaría 2 veces antes de entrar si había otro hombre presente. Estos asesinatos realmente sacudieron a todo Gainesville y provocaron mucho pánico, especialmente porque parecía que la policía no estaba más cerca de atrapar al responsable. Y como nadie sabía quién era este tipo, la gente empezó a crear sus propias teorías y los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente. Un rumor decía que el asesino era un repartidor de pizzas, otro que era un doctor y otro más que en realidad era un oficial de policía, lo que explicaría por qué le resultaba tan fácil cometer los asesinatos, ya que normalmente nadie sospecha de un policía. Por cierto, el asesino no era policía, pero en ese momento la gente pensaba que podría serlo, lo que los hacía sentir aún más miedo. Durante la investigación, la policía elaboró un perfil de su asesino. Ellos teorizaron sobre qué tipo de persona era este sujeto para poder reducir su lista de sospechosos. Creían que el asesino era un hombre blanco, probablemente de finales de sus 20 a mediados de sus 30. Probablemente era soltero y un poco solitario.
Probablemente no tenía muchos amigos y creían que tenía una inteligencia promedio o superior al promedio. La forma en que se cometieron estos asesinatos sugería a los detectives que el asesino probablemente era bastante atlético y de complexión musculosa. Habría necesitado ser bastante fuerte para someter a sus víctimas y decapitar a una de ellas. Teorizaron que probablemente tenía algún historial criminal y que incluso pudo haber tenido experiencia militar o alguna experiencia o conexión con las fuerzas del orden, y claramente era un asesino muy organizado. Él planeó estos asesinatos, planeó exactamente cómo los iba a llevar a cabo y también fue muy cuidadoso de no dejar nada en la escena que pudiera ser rastreado hasta él, incluyendo su ácido desoxirribonucleico. De hecho, lavaba los cuerpos de sus víctimas con jabón después de que estaban muertas en un intento de eliminar cualquier evidencia. Así que era muy calculador y muy cauteloso. Y no mucho después de los primeros 3 asesinatos, este asesino calculador atacó de nuevo. Las siguientes víctimas del asesino serial de Gainesville fueron Tracy Paulus, de 23 años, y Manuel Taboada, de 23 años. Tracy Paulus era originaria de Miami. Ella fue reina del baile de bienvenida en su preparatoria, además de jugadora de softball y fútbol. Era muy atlética y le encantaban los deportes. También era miembro de la Sociedad Nacional de Honor, y en el momento en que ocurrió este caso era una estudiante de último año que estudiaba Derecho en la Universidad de Florida. Manny Taboada, de 23 años, en realidad era muy buen amigo de Tracy. Habían ido juntos a la preparatoria y se graduaron juntos. Manny solía jugar mucho fútbol americano en su preparatoria y también era el presidente del club de teatro de su escuela, que creo que es como un club de teatro, y adoraba absolutamente a su gata Sasha. Manny solía bromear diciendo que la mujer en su vida era su gata y también era estudiante, igual que Tracy, y su sueño era algún día convertirse en arquitecto. Tracy y Manny eran increíblemente cercanos, como acabo de decir, eran muy buenos amigos y solo eran amigos, no tenían ningún tipo de relación romántica ni nada por el estilo, y como eran tan buenos amigos y ambos estaban en la universidad, decidieron mudarse juntos a un departamento en el complejo de apartamentos Gatorwood, que estaba a aproximadamente 1 milla del campus de su universidad. Sin embargo, en la mañana del 28 de agosto de 1990, el administrador del complejo de apartamentos Gatewood recibió una llamada telefónica muy preocupante de uno de los amigos de Manny Taboada. Este amigo estaba muy preocupado por Manny y su compañera de cuarto Tracy porque no había sabido nada de ninguno de los dos en bastante tiempo. Ninguno de los dos había estado contestando el teléfono, así que este amigo le pidió al administrador del complejo si podía dejarlo entrar al departamento de Manny y Tracy para ver si estaban ahí y si estaban bien, y el administrador aceptó. Así que fueron al departamento y el administrador abrió la puerta, pero cuando la abrieron un poco y miraron hacia adentro, de inmediato supieron que algo andaba mal. Vieron una bolsa negra en el piso y, creo, también algo de sangre o un cuerpo, lo que parecía un cuerpo en el suelo, y fue en ese momento cuando decidieron no entrar más. Simplemente cerraron la puerta y decidieron llamar a la policía pensando que el departamento era una posible escena del crimen, y tenían razón. Cuando la policía llegó y entró al departamento, descubrieron los cuerpos sin vida de Manny Taboada y Tracy Pornis. Sin embargo, la bolsa negra que el amigo de Manny y el administrador vieron en el piso ya no estaba. No se encontraba por ningún lado. Lo que sugiere que cuando llegaron por primera vez al departamento de Manny y Tracy, probablemente el asesino todavía estaba ahí y que, al escuchar que se abría la puerta, rápidamente agarró su bolsa y huyó de la escena. Tuvo muchísima suerte de escapar sin ser atrapado o incluso sin que lo vieran. El cuerpo de Tracy fue el primero en ser encontrado y ella estaba acostada de espaldas en el pasillo del departamento. Se determinó que ella también había sido atada con cinta porque tenía marcas de cinta en las muñecas, lo que indicaba que no la mataron de inmediato.
El asesino pasó tiempo con ella, probablemente la torturó antes de matarla. Según una fuente, el cabello de Tracy estaba húmedo cuando la encontraron, lo que sugirió a la policía que probablemente fue atacada justo después de salir de la ducha. Fue agredida sexualmente y apuñalada en la espalda 3 veces con el mismo cuchillo que se usó para matar a las primeras 3 víctimas. Y luego, una vez muerta, el asesino arrastró su cuerpo desnudo al pasillo y la colocó en una posición sexualmente degradante. Además, su cuerpo fue lavado en un intento de eliminar cualquier evidencia. En cuanto a Manny Taboada, su cuerpo fue descubierto en su propia cama y se cree que probablemente estaba dormido cuando fue atacado. La policía piensa que él fue el asesinado primero, antes que Tracy, y probablemente fue así porque si el asesino hubiera empezado a atacar a Tracy mientras Manny seguía vivo, él probablemente habría podido dominar al atacante, ya que Manny era un joven físicamente fuerte y en buena condición. Así que el asesino necesitaba quitarlo del camino para poder luego matar a Tracy sin ninguna interrupción. Manny realmente intentó luchar por su vida. Tenía muchas heridas de defensa propia y los detectives pudieron darse cuenta de que hubo una lucha violenta entre él y el asesino. Sin embargo, lamentablemente Manny no pudo defenderse mucho tiempo, ya que el asesino tenía un cuchillo y lo apuñaló varias veces. Tenía heridas de apuñalamiento por todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el cuello, el pecho, la cara y en el abdomen. Había sufrido muchas heridas y el hecho de que el atacante ahora hubiera matado a un hombre hizo que la comunidad estuviera aún más aterrorizada, porque antes este asesino parecía estar atacando solo a mujeres jóvenes que todas tenían un aspecto muy similar. Todas eran chicas jóvenes y pequeñas, con cabello oscuro y castaño, así que se asumía que ese era el tipo de víctima del asesino. La gente pensaba que solo mataría a otras chicas que se parecieran a sus víctimas femeninas, pero ahora también había asesinado a Manny. Había asesinado a un hombre, así que parecía que solo estaba atacando a cualquiera que se le cruzara o matando a cualquiera que se interpusiera en su camino, así que cualquiera podría ser el siguiente. Así que por esto, la policía realmente aumentó la escala de esta investigación y pusieron agentes de la ley por todas partes. Había un oficial de policía prácticamente en cada calle porque tenían mucho miedo de que esta persona volviera a matar. Las ventas de armas y gas pimienta se dispararon. Las casas de hermandad y los campus contrataron guardias de seguridad las 24 horas porque las víctimas eran todas estudiantes. Y como mencioné antes, muchas estudiantes simplemente decidieron dejarlo todo. Muchas de ellas simplemente decidieron regresar a sus ciudades natales y abandonaron por completo sus estudios porque estaban muy asustadas. Cada estudiante temía por su vida. Y debido a lo rápido que estaban ocurriendo estos asesinatos, como las 2 primeras víctimas, Sonia Larson y Christina Powell, se cree que fueron asesinadas ya sea tarde en la noche del viernes o temprano en la mañana del sábado. La siguiente víctima, Krista Hoyt, fue asesinada ya sea tarde en la noche del sábado o temprano en la mañana del domingo. Y luego Manny y Tracy fueron asesinados ya sea tarde en la noche del lunes o temprano en la mañana del martes. Así que todas las víctimas habían sido asesinadas literalmente con pocos días de diferencia entre ellas, y debido a esto, por lo rápido que estaba ocurriendo todo, todos esperaban escuchar la noticia de un 6º asesinato pocas horas después de que se encontraran los últimos cuerpos. Sin embargo, esa noticia nunca llegó. Fue muy extraño. Estos asesinatos ocurrieron tan rápido y luego de repente simplemente se detuvieron por completo y la gente no podía entender por qué. Mientras tanto, mientras la policía patrullaba la zona e intentaba reducir la lista de sospechosos, los equipos forenses trabajaban en tratar de encontrar ácido desoxirribonucleico del asesino a partir de las pruebas que se habían recolectado hasta ese momento. Así que, por ejemplo, de los cuerpos de las víctimas, de su ropa y de otros objetos y artículos que estaban en las escenas del crimen. Y 5 días después de que se encontraron los cuerpos de las 2 primeras víctimas, los científicos lograron un gran avance.
Encontraron rastros de semen del asesino en la ropa interior de Christina Powell y también en una toalla de papel que estaba cerca de su cuerpo. Y también encontraron rastros de semen en el cuerpo de la tercera víctima, Krista Hoyt. Y el semen en el cuerpo de Krista Hoyt coincidía con el semen encontrado en la ropa interior de Christina Powell. Así que eso fue una confirmación de que provenían del mismo individuo. Así que ahora que tenían muestras del ácido desoxirribonucleico del asesino, podían usarlas para compararlas con las muestras de ácido desoxirribonucleico de cualquier sospechoso y con suerte, de esa manera podrían reducir la búsqueda del asesino serial de Gainesville. Y la policía tenía muchos sospechosos potenciales en el caso del destripador de Gainesville. No, tenían una lista de poco menos de 700 sospechosos, creo que eran como 675 sospechosos que tenían que revisar. Sin embargo, había un nombre en esta lista en particular que parecía el más prometedor. Un hombre del que la policía sospechaba mucho, más que de cualquier otro sospechoso, y su nombre era Eduardo Louis Humphrey. Eduardo Humphrey tenía 18 años y, al igual que la mayoría de las víctimas, era estudiante en la Universidad de Florida. Según las fuentes, Eduardo era un poco solitario, no socializaba mucho con la gente y realmente no tenía muchos amigos. Había estado entrando y saliendo de instituciones mentales durante algunos años y hasta hace muy poco, de hecho, solía vivir en el complejo de apartamentos Gatorwood, que, si recuerdas, era donde vivían Manita Boda y Tracy Paulus. Pero solo una semana antes de sus asesinatos fue desalojado del complejo. Lo echaron porque solía amenazar a los otros inquilinos con un cuchillo. Edward Humphrey tenía fama de ser algo violento. Una fuente afirmó que una vez entró a una tienda local de donas y le contó al personal que pensaba en asesinar a mujeres jóvenes. Otra fuente afirmó que en otra ocasión estaba en el banco local y le dijo a una de las empleadas que tenía cuchillos en su casa que podían arrancarle la piel del cuerpo. También solía decirle a la gente que despreciaba a las mujeres. Por alguna razón simplemente tenía un odio tan grande hacia las mujeres, así que sí, tenía esta reputación de ser un joven muy violento y extraño, así que cuando ocurrieron estos asesinatos, mucha gente creyó que Eduardo Humphrey podría haber sido el asesino. Quiero decir, tiene sentido, sabemos que era una persona muy violenta, llevaba un cuchillo y odiaba a las mujeres. Y obviamente la mayoría de las víctimas del destripador de Gainesville eran mujeres. Así que durante la investigación muchas personas dieron el nombre de Eduardo a la policía y rápidamente se convirtió prácticamente en el principal sospechoso de esta investigación. Y por suerte en realidad pudieron arrestar a Humphrey por un cargo de agresión que no estaba relacionado con este caso. Básicamente, él había agredido recientemente a su abuela, así que lo arrestaron por eso y lo pusieron bajo custodia. Y mientras estaba bajo custodia, eso le dio a la policía la oportunidad de entrevistarlo e interrogarlo sobre los 5 asesinatos de Gainesville. Ahora solo leí esta siguiente parte en una sola fuente, así que no estoy segura de si es verdad, pero aparentemente, durante el interrogatorio de Edward, él realmente le dijo a la policía que tenía una personalidad dividida llamada John y que John cometió los 5 asesinatos. Así que básicamente admitió los asesinatos de Gainesville. Sin embargo, la policía no podía solo creerle a Edward. Necesitaban encontrar pruebas concretas para demostrar si decía la verdad o no, porque claramente tenía problemas mentales. Tenía algún tipo de enfermedad mental, así que podría haber estado mintiendo. Así que los detectives obtuvieron una orden de cateo y fueron a buscar pruebas tanto en el departamento de Eduardo como en la casa de su abuela y en su auto. En particular, lo que la policía buscaba era, por supuesto, el arma homicida, el cuchillo que se usó para matar a los 5 estudiantes y también las herramientas que el asesino había usado para entrar a sus departamentos, porque se determinó que el asesino había entrado a las casas de las víctimas forzando o manipulando las cerraduras con ciertas herramientas como desarmadores y cosas así.
Y durante estas búsquedas, la policía sí encontró un par de cuchillos y algunas herramientas que pertenecían a Humphrey, así que fueron recolectados y llevados para ser analizados. Y también tomaron muestras de ácido desoxirribonucleico de Humphrey para compararlas con el ácido desoxirribonucleico que tenían del asesino, así que tomaron su sangre, cabello y saliva. En octubre de 1990, Edward Humphrey fue declarado culpable de asalto agravado contra su abuela y fue sentenciado a pasar 22 meses en un hospital psiquiátrico estatal. Semanas después, llegaron los resultados de las pruebas de ácido desoxirribonucleico, las pruebas que estaban realizando para ver si el ácido desoxirribonucleico de Edward coincidía con el ácido desoxirribonucleico que los detectives tenían del destripador de Gainesville. Obviamente estaban realizando estas pruebas a principios de los años 90, así que la tecnología de ácido desoxirribonucleico y forense aún era muy nueva. Estaba en su infancia, por eso tardaron unas semanas en llegar los resultados. Sin embargo, cuando llegaron, los detectives se sorprendieron porque el ácido desoxirribonucleico de Edward Humphrey no coincidía con el ácido desoxirribonucleico del asesino. Él no era el asesino serial de Gainesville, así que fue completamente descartado. No tenían ninguna evidencia concreta en su contra, lo que significaba que los detectives casi estaban de regreso al punto de partida. Realmente pensaban que Eduardo era su hombre, pero no lo era, y el verdadero asesino todavía estaba allá afuera en algún lugar. Así que, después de este revés en la investigación, los detectives decidieron recurrir a un programa creado por el FBI llamado Violent Criminal Apprehension Program. Violent Criminal Apprehension Program significa Programa de Captura de Criminales Violentos y básicamente es una base de datos diseñada para rastrear y correlacionar crímenes violentos. Así que en esta base de datos hay una lista de todos los crímenes violentos cometidos en Estados Unidos y eso significa que los detectives que investigan un caso pueden comparar los detalles del crimen que están investigando con otros casos en la base de datos para ver si alguno de ellos es similar y pudo haber sido cometido por la misma persona. Las investigadoras básicamente pueden ingresar los detalles de sus casos en la base de datos y la propia base de datos señalará cualquier otro crimen que tenga detalles casi idénticos, si eso tiene sentido. Así que esto es lo que hicieron las detectives en este caso. Ingresaron los detalles sobre los 5 asesinatos de Gainesville en el programa. Por ejemplo, habrían ingresado qué tipo de arma se usó, en qué posiciones quedaron los cuerpos, si las víctimas fueron agredidas sexualmente, todos estos tipos de detalles. Y luego esperaron para ver si había ocurrido algún asesinato similar en otro lugar que pudieran vincular con el destripador de Gainesville. Y al hacer esto, las detectives recibieron una pista bastante prometedora. El programa había señalado otro crimen violento, que era muy similar a los 5 asesinatos de estudiantes en Gainesville. Era un caso de triple homicidio en Shreveport, que es una ciudad en el noroeste de Luisiana, y este triple homicidio no había sido resuelto. La policía en Luisiana nunca había podido atrapar al asesino. Los asesinatos ocurrieron poco menos de un año antes de los asesinatos de Gainesville, en noviembre de 1989, y las víctimas fueron Julie Grissom, que tenía 24 años, su padre Tom Grissom, que tenía 55 años, y su sobrino, el sobrino de Julie y nieto de Tom, Sean, que tenía solo 8 años. Tom Grissom y su nieto Sean fueron encontrados muertos en la sala de estar y ambos habían sido apuñalados hasta la muerte. Luego, el cuerpo de Julie fue encontrado en una recámara de la casa sobre una cama y tenía 3 heridas de arma blanca en la espalda. Se determinó que el cuchillo que se usó para asesinar a Julie, Tom y Sean era del mismo tipo que el que se usó para asesinar a las 5 víctimas de Gainesville un año después. Ahora estaba claro para los investigadores que Julie Grissom era el objetivo principal de este atacante porque habían pasado más tiempo con Julie antes y después del asesinato. Creo que ella fue agredida sexualmente. Ella estaba completamente desnuda cuando la encontraron y también había sido atada con cinta adhesiva, la cual fue retirada después de su muerte y llevada del lugar. Después del asesinato, la arrastraron hasta el final de la cama y la colocaron en una posición específica. Sus piernas colgaban de la cama y su cabello había sido extendido alrededor de su cabeza, casi como
abanicado. El cuerpo de Julie también había sido lavado, al igual que su ropa. El asesino en realidad le quitó la ropa del cuerpo y la lavó en la lavadora, así que claramente estaba muy consciente de la evidencia forense. Y también leí en una fuente que el asesino había vertido vinagre sobre el área vaginal de Julie y que también se encontró una toalla cerca de sus pies. Había tantas similitudes entre el asesinato de Julie y los asesinatos de las 4 víctimas femeninas de Gainesville, como por ejemplo que todas habían sido agredidas sexualmente, todas habían sido atadas con cinta adhesiva, todas habían sido colocadas en ciertas posiciones. El asesino había lavado todos sus cuerpos. Estaba claro que Julie era el objetivo principal de este atacante porque también se parecía mucho a las otras víctimas femeninas. Ella era una joven de complexión pequeña que tenía el cabello castaño oscuro y se cree que el asesino decidió matar también al padre y al sobrino de Julie solo para quitarlos del camino, igual que con Manita Boda. Es obvio que este asesino solo mataba a hombres cuando realmente tenía que hacerlo. Él no tenía la intención de matar hombres, solo quería matar mujeres. Pero si un hombre se interponía en su camino, no tenía problema en acabar con su vida solo para llegar a su víctima prevista. Así que después de investigar más este crimen, este triple homicidio, los detectives que investigaban los asesinatos del Destripador estaban casi seguros de que los 2 casos estaban relacionados. Había tantas similitudes entre ellos. Ellos creían firmemente que la persona que asesinó a la familia Grissom era la misma que cometió los 5 asesinatos de estudiantes un año después en Gainesville, y si su teoría era correcta, eso significa que este asesino serial en realidad había quitado la vida a 8 personas. Así que, con esta teoría en mente, los detectives de ambas jurisdicciones empezaron a revisar su lista de sospechosos e intentaron determinar si alguno de ellos había estado tanto en Luisiana como en Florida en el momento de los asesinatos. Porque obviamente los asesinatos de Grissom ocurrieron en Shreveport, Luisiana, y los asesinatos de Sonia, Cristina, Krista, Manuel y Tracy ocurrieron en Gainesville, Florida. Y mientras hacían esto, el departamento de policía de Shreveport recibió una llamada de otro departamento de policía en Ocala, que es una ciudad en Florida, y esta llamada telefónica resultaría ser el avance que la policía había estado esperando. El departamento de policía de Ocala le dijo a la policía de Shreveport que acababan de arrestar a un hombre por un cargo de robo a mano armada. Básicamente había robado una tienda de abarrotes en Ocala a punta de pistola y se llevó todo el dinero de las cajas registradoras. Este hombre huyó de la escena, sin embargo, finalmente fue detenido y arrestado, y después de que la policía de Ocala investigó a este hombre, descubrieron que era un hombre buscado en Shreveport porque había intentado asesinar a su propio padre. El nombre de este hombre era Danny Harold Rowling y tenía 37 años en ese momento, en 1990. Pero antes de continuar con el caso en sí, déjenme contarles un poco más sobre Danny Rowling y su historia. Entonces, Danny Rowling nació el 26 de mayo de 1954 y nació en Shreveport, en Luisiana. Así que creo que vivió ahí durante toda su infancia. Sus padres se llamaban James y Claudia Rowling y también tenía un hermano menor llamado Kevin. Su padre, James Rowling, de hecho trabajaba como oficial de policía, aunque no lo creas, pero también era un veterano de guerra y, según una fuente, James pudo haber sufrido de trastorno de estrés postraumático tras su tiempo en el ejército y James realmente no era buen hombre. Trataba muy mal a su esposa y a sus 2 hijos, era abusivo tanto verbal como físicamente. Leí en una fuente que James en realidad nunca quiso tener hijos, así que tal vez sentía algún tipo de resentimiento hacia sus 2 hijos, Danny y Kevin, pero sí era muy abusivo. De hecho, la primera vez que fue violento físicamente con Danny fue cuando él tenía apenas 1 año de edad. Golpeó a Danny cuando era un bebé porque aparentemente no estaba gateando correctamente. Y a medida que Danny fue creciendo, el abuso solo empeoró.
Su madre, Claudia, también sufrió muchísimo a manos de su esposo, James. Una vez, de hecho, ella corrió al hospital local porque James la había obligado a cortarse con cuchillas de afeitar. Y sí intentó escapar del abuso en varias ocasiones, ella dejó a James incontables veces. Sin embargo, cada vez terminaba regresando con él. En cuanto a la vida escolar de Danny, en realidad no pude encontrar mucha información sobre cómo fue para él. No creo que realmente tuviera muchos amigos en la escuela, pero leí en una fuente que sus consejeros escolares dijeron que él, cito, sufría de un complejo de inferioridad con tendencias agresivas y poco control de impulsos. Cuando entró en la adolescencia, Danny recurrió a la música para intentar sobrellevar su vida familiar abusiva y una Navidad, de hecho, le regalaron una guitarra que adoraba absolutamente. La música era una vía de escape para él, sin embargo, todavía estaba luchando mucho mentalmente con el abuso de su padre. Incluso intentó suicidarse algunas veces y eventualmente empezó a consumir drogas y a beber alcohol, lo cual, de nuevo, era una forma de escapismo para él. Pero, por supuesto, pronto esto solo empeoró su salud mental. Y fue alrededor de esta época, cuando tenía como 14 o 15 años, que Danny empezó a cometer robos. Creo que él hacía pequeños robos y cosas similares. Y también empezó a espiar a mujeres jóvenes mientras se cambiaban. Él solo miraba a las mujeres por sus ventanas. Una vez sus vecinos lo atraparon mirando a su hija mientras ella se cambiaba. Y cuando le contaron esto al padre de Danny, Jaime, él golpeó a Danny por eso. En un intento por alejarse de su padre, Danny se unió a la Fuerza Aérea. Sin embargo, en realidad no estuvo allí por mucho tiempo. En 1972 lo expulsaron por su consumo de drogas y después de esto intentó retomar su vida. Incluso se casó y tuvo un hijo con su esposa. Sin embargo, en 1977, cuando Danny tenía alrededor de 23 años, su esposa lo dejó porque él la amenazó con matarla. Había sido abusado por su padre durante años y ahora él estaba haciendo exactamente lo mismo con su esposa e hijo y estaba tan enojado con su esposa por divorciarse de él. La odiaba por esto y no mucho después de su separación, de hecho, violó a otra mujer que no conocía solo porque se parecía a su ex esposa. También empezó a cometer robos a mano armada y en los años 80 estaba constantemente entrando y saliendo de la cárcel debido a estos robos, y cuando estaba fuera de la cárcel viajaba un poco y cometía robos en el camino, además de que se aprovechaba de las mujeres agrediendo a varias de ellas. Sin embargo, en mayo de 1990, él volvió a vivir con su familia en Shreveport, incluyendo a su padre James, y por supuesto, como probablemente ya lo imaginabas, ahora que estaba de regreso en casa, el abuso de su padre comenzó de nuevo. Pero esta vez Danny no estaba dispuesto a soportarlo, como lo había hecho durante muchos años, así que durante una discusión con su padre, sacó una pistola y le disparó. Creo que una vez en el estómago y otra en la cabeza, y tan pronto como le disparó, Danny simplemente salió corriendo y dejó a su padre por muerto. Sin embargo, su padre en realidad no murió, sobrevivió, aunque creo que sí perdió un ojo y una oreja, pero sí, Danny se dio a la fuga y de hecho cambió su identidad usando papeles que había robado después de meterse a la casa de alguien, y a partir de este momento les decía a las personas que su nombre era Miguel Kennedy. Huyó a Kansas y Florida después de esto y eventualmente se encontró en Gainesville, coincidentemente justo cuando comenzaron los asesinatos de Gainesville. Pero volviendo a donde estábamos antes, en el caso, como dije, Danny, de 37 años, fue arrestado en Ocala, Florida, por un cargo de robo a mano armada, y la policía de Ocala contactó a la policía de Shreveport en Luisiana porque era un hombre buscado en Shreveport por el intento de asesinato de su padre, Jaime.
Así que ahora la policía tenía como a este hombre bajo custodia, un hombre que sabían que tenía un largo historial criminal y que también podía ser muy violento, un hombre que era capaz de matar, literalmente intentó matar a su propio padre. Así que empezaron a pensar que tal vez él era responsable de los asesinatos de Gainesville. Tal vez Danny Rowling era el destripador de Gainesville. Así que mientras los detectives investigaban esta pista, investigando a Danny Rowling, empezaron a revisar otros casos de robo a mano armada sin resolver que ocurrieron en Gainesville alrededor de la misma época que los asesinatos de los 5 estudiantes para ver si podían vincular alguno de ellos a Danny Rowling y lo lograron. La misma mañana en que se descubrió el cuerpo de la tercera víctima, Krista Hoyt, hubo un robo a mano armada en un banco no muy lejos del departamento de Krista y la policía ahora creía que Danny Rowling era responsable de eso. Ellos creían que él era quien robó ese banco. Sin embargo, por lo que puedo entender, Danny no cometió este robo en el banco solo. Él tenía un cómplice y en ese momento la policía creía que los dos sospechosos de este robo eran un hombre blanco y un hombre negro. Y más tarde, ese mismo día, la policía de hecho persiguió a un hombre blanco y a un hombre negro hacia un bosque local, pensando que tal vez ellos eran los dos tipos que cometieron este robo. La policía pudo atrapar al hombre negro. Creo que en realidad él simplemente se entregó a la policía. Sin embargo, el hombre blanco no lo hizo, siguió corriendo y escapó. Pero el hombre que habían atrapado les dijo el nombre de este otro tipo, el que había escapado, y le dijo a la policía que su nombre era Miguel Kennedy. Y si recuerdas, ese era el nuevo nombre que Danny se había puesto cuando se fugó después de matar a su padre. Después de que Danny Rowling o Miguel Kennedy escapó, la policía de Gainesville simplemente empezó a buscar en el bosque para ver si podían encontrar alguna evidencia que tal vez este hombre hubiera dejado atrás. Y de hecho se toparon con un pequeño campamento improvisado en medio del bosque. Descubrieron una pequeña tienda de campaña, algunos otros artículos que se usaban para acampar, encontraron un par de bolsas con ropa y también encontraron una bolsa llena de dinero en efectivo que estaba manchada con tinta roja, lo que obviamente indicaba que había sido robado de un banco. La policía creía que el sujeto, el hombre blanco que había logrado escapar, estaba viviendo aquí en este campamento. Así que la policía recogió todas las pruebas que encontraron en el campamento y emitieron una alerta de búsqueda para Michael Kennedy. Sin embargo, desafortunadamente, este caso se enfrió por un tiempo. No pudieron encontrar a Michael Kennedy porque obviamente ese no era el nombre real del sospechoso. Sin embargo, ahora que Danny Rowling había sido arrestado por otro cargo de robo a mano armada y estaban investigándolo, la policía decidió revisar las pruebas que habían recogido en el campamento para ver si podían relacionarlas con él, para ver si Danny Rowling realmente era Michael Kennedy y si tal vez también era el destripador de Gainesville, si podían probar que él fue quien cometió ese robo al banco. Entonces eso sería una prueba concreta de que estaba en Gainesville en el momento de los asesinatos. Uno de los objetos que habían recogido del campamento era en realidad una grabadora y esta grabadora tenía una cinta adentro y cuando los detectives la reprodujeron se dieron cuenta de que era la voz de Danny Rowling, lo que probaba que él era quien se estaba quedando en ese campamento y que él era Michael Kennedy. Así que ahora voy a reproducir un fragmento de esta grabación. Yo sé que debo huir toda mi vida, pero cada vez soy mejor en ello. No quiero que sientas lástima ni te preocupes por mí. Soy un adulto, puedo cuidarme solo, así que todos estamos aquí solo por un instante. Bueno, vamos a despedirnos un rato, tengo algo que tengo que hacer. Los detectives creen que Danny Rowling grabó esto para su madre Claudia y su hermano Kevin y que fue grabado antes de que se cometieran los dos primeros asesinatos en Gainesville. Cuando dice al final de la grabación, cito, bueno, voy a despedirme un rato, tengo algo que tengo que hacer. Ellos piensan que él está hablando de los asesinatos, de cometer los asesinatos.
Pero eso no fue todo lo que encontraron los detectives. También descubrieron mucha evidencia forense en objetos del campamento que vinculaba directamente a Danny Rowling con los asesinatos de los 5 estudiantes de Gainesville. Uno de los objetos que encontraron en el campamento fue una máscara de esquí y se determinó que las fibras de esta máscara coincidían con las fibras que se descubrieron en un pequeño trozo de cinta adhesiva que el asesino dejó en la tercera escena del crimen. También encontraron rastros de sangre en un par de pantalones de Danny Rowling que se hallaron en el campamento, y cuando analizaron esta sangre descubrieron que era sangre de Manny Taboada. Además, descubrieron uno de los vellos púbicos de Crystal Hoyt dentro del saco de dormir de Danny Rowling, y también encontraron un desarmador en el campamento. Y si recuerdas lo que mencioné antes en el video, el asesino había usado un desarmador para entrar a las casas de las víctimas en las noches en que fueron asesinadas. Así que este desarmador, que pertenecía a Danny Rowling, fue comparado con las marcas que había en las puertas de las escenas del crimen y coincidía perfectamente. Este era el mismo desarmador que se había usado para entrar a los 3 departamentos. Así que ahora la policía tenía una cantidad considerable de pruebas que conectaban a Danny Rowling con el caso del destripador de Gainesville, así que decidieron ir a visitarlo a la cárcel del condado de Marion. Recuerda que no estaba ahí porque lo arrestaron por el robo a mano armada en Ocala. De todos modos, fueron a visitarlo y empezaron a interrogarlo sobre los asesinatos de Gainesville, pero prácticamente se negó a decir cualquier cosa. Se mantuvo muy callado. Así que la policía le pidió si podían tomarle algunas muestras de ácido desoxirribonucleico para compararlas con la evidencia que tenían. Y él dijo que sí. Así que tomaron muestras de su sangre, su saliva, etc. Y también le preguntaron si podían tomar algunas muestras de su vello púbico. Y una vez que le preguntaron esto, Danny Rowling se levantó, se bajó la ropa interior frente a todos y se arrancó 2 puñados de vello púbico. Y luego simplemente se los dio a los detectives. De todos modos, la policía tomó todas estas muestras y las enviaron para hacerles pruebas. Y los resultados de estas pruebas resultaron ser pruebas aún más incriminatorias contra Rowling. Se descubrió que su ácido desoxirribonucleico coincidía con los rastros de semen que la policía había recuperado de las 3 escenas del crimen. La cantidad de pruebas forenses que tenían contra Danny Rowling en este punto era abrumadora. Había tanta evidencia forense para probar que él era el tipo que habían estado buscando. Él era el asesino serial de Gainesville. Tras esto, Danny Rowling, de 37 años, fue acusado. Fue acusado de 5 cargos de asesinato, 3 cargos de robo a mano armada y 3 cargos de agresión sexual. Su juicio estaba programado para comenzar el 1 de septiembre de 1993 y tuvo que ir a juicio porque decidió declararse no culpable. Sin embargo, la policía y la fiscalía estaban bastante preocupadas por este juicio porque la única evidencia que tenían que vinculaba a Danny con el crimen era, obviamente, el ácido desoxirribonucleico y las pruebas forenses, y los detectives temían que esto no fuera suficiente para convencer al jurado de que él era culpable, porque en ese entonces, obviamente, eran los primeros años de los 90 y el ácido desoxirribonucleico y la ciencia forense eran algo tan nuevo que la gente simplemente no estaba familiarizada con eso, así que los detectives estaban preocupados de que solo tener pruebas forenses no fuera suficiente. Sentían que necesitaban algo más, necesitaban otra prueba que no estuviera relacionada con el ácido desoxirribonucleico, así que decidieron visitar a Danny Rowling en la prisión para ver si podían lograr que confesara los asesinatos. Y eventualmente lo hizo, de cierta manera. Él aceptó contarles todo a los detectives siempre y cuando fuera bajo sus propias condiciones. Él tenía que ser quien controlara esta situación. Básicamente, él dijo que le daría su confesión a los detectives, pero solo si su compañero de celda llamado Bobby Lewis podía estar ahí con él y hablar por él. Así que los detectives le hacían una pregunta a Danny sobre los asesinatos, él le daba su respuesta a Bobby y luego Bobby se la daba a la policía.
Así que los dos hombres se sentaron con los detectives y comenzó la entrevista y Danny o incluso Bobby empezó a contarles a los detectives sobre la serie de asesinatos. Danny afirmó que iba a cada escena del crimen en su bicicleta y dijo que simplemente andaba en su bici por cada complejo de apartamentos y luego solo observaba a la gente esperando encontrar a su víctima perfecta. Y después de esto confesó los 5 asesinatos. Los asesinatos de Sonia Larson, Christina Powell, Krista Hoyt, Manita Boda y Tracy Paulus. Así que le preguntaron por qué mató a estas personas, cuál fue su motivo y su respuesta fue que planeaba matar a 8 personas en total. Una persona por cada año que había pasado en prisión. Si recuerdas, mencioné antes que él estaba entrando y saliendo constantemente de la cárcel por los robos que cometía y en total había pasado 8 años en prisión, así que quería matar a 8 personas y los detectives creían que lo había logrado. No solo había matado a los 5 estudiantes, sino que también creían firmemente que él era responsable de los asesinatos de la familia Grissom, el asesinato de Julie Grissom, su padre Tom Grissom y su sobrino Sean. Sin embargo, en este punto, cuando le preguntaron sobre el caso Grissom, cuando intentaron interrogarlo sobre esos asesinatos, él en realidad se negó a decir cualquier cosa al respecto. Todo lo que dijo fue que, y cito, aclararía eso a su debido tiempo. Pero sí confesó los asesinatos de Gainesville, aunque incluso después de haber confesado esos, la fiscalía en realidad todavía esperaba que él se declarara no culpable por razón de demencia en un intento de obtener una sentencia menor. Así que estaban completamente sorprendidos cuando eso no sucedió. Él se declaró culpable en la corte y la policía cree que él hizo esto porque simplemente no quería pasar por el juicio. Él no quería sentarse ahí día tras día mientras la fiscalía revisaba todas las pruebas. Simplemente no podía enfrentarlo, no quería escuchar los detalles espeluznantes de estos asesinatos tan brutales, así que se declaró culpable. Y el 20 de abril de 1994, Danny Rowling fue sentenciado a muerte por los 5 asesinatos de Gainesville. Como nota adicional, Danny Rowling admitió más tarde los asesinatos de la familia Grissom, creo que fue poco antes de su ejecución, y las pruebas de ácido desoxirribonucleico finalmente demostraron que decía la verdad. Él fue el asesino de la familia Grissom. También quería mencionar a una mujer que en realidad fue atacada por Danny Rowling y sobrevivió. Unas semanas antes de los asesinatos en Gainesville, Danny Rowling estaba en Sarasota, Florida, y una noche entró a la casa de una mujer llamada Janet Frake y la atacó. La ató usando cinta adhesiva e incluso le puso cinta adhesiva sobre los ojos para que no pudiera ver. Después de esto, le quitó la ropa a Janet y la violó 2 veces y le dijo a Janet que iba a seguir violándola toda la noche y que después simplemente la iba a matar. Janet estaba completamente aterrorizada. Estaba tan asustada, pero realmente trató de no hacerlo demasiado obvio para Rowling. Intentó estar tranquila, como le fue posible en esta situación, y simplemente empezó a intentar hablarle como si fuera un amigo. Sabía que esa era la única manera en que posiblemente podría sobrevivir a esto. Solo tenía que intentar calmarlo y platicar con él, esperando que le perdonara la vida. Janet también era muy inteligente y le interesaba mucho el crimen real. Solía leer muchos libros de crímenes reales y sabía que tenía que intentar conservar algún tipo de ácido desoxirribonucleico de Danny en su casa para que si él terminaba matándola, la policía pudiera encontrarlo. Así que le preparó una bebida a Danny, le dio una cerveza, esperando que cuando la tomara sus huellas digitales quedaran en el vaso, y también escondió una toalla en su casa que tenía semen de Danny. Como dije, afortunadamente Janet sobrevivió a este ataque. Danny eventualmente salió de su casa y le perdonó la vida, y por lo que puedo entender, Janet no fue a la policía después del incidente para denunciarlo. Ella solo habló años después cuando vio en las noticias que su violador estaba en prisión por los asesinatos de 5 estudiantes y finalmente se sintió lo suficientemente segura para contar su historia.
Danny Rowling fue ejecutado el 25 de octubre de 2006 cuando tenía 52 años. Fue ejecutado por inyección letal y muchos de los familiares de sus víctimas realmente asistieron a esto. Querían estar ahí para verlo morir y eso es todo para este caso. Ese es el caso de Danny Rowling, también conocido como el Destripador de Gainesville. Un caso muy extenso, siento que este video será bastante largo. Como siempre, por favor déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere unirse a nuestra pequeña familia de Patreon, el enlace siempre está en la caja de descripción de mis videos. Muchas gracias por ver el video. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.